Señor les bendiga. Algunos que no estudian la Biblia a profundidad tienen ciertas opiniones limitadas respecto a la expiación y piensan que Cristo sufrió tan solo un poquito de lo que la penalidad de la ley de Dios requiere. Y suponen que aunque el amado Hijo soportó la ira de Dios, fue porque el primero, o sea, Cristo, advertía a través de sus dolores, de sus sufrimientos, el amor y la aceptación del Padre, que los portales de la tumba se iluminaron delante de él con esa esperanza y que tenía evidencias constantes de su gloria futura. Es decir, el Señor sabía que iba a ser librado. Este es un gran error de lo que muchos cristianos hoy en día piensan, porque la angustia de Cristo Jesús provenía justamente no del dolor corporal que sentía, sino de el desagrado de su padre en ese momento de llevar los pecados del mundo. Y la agonía que esto le causaba era tan intensa que el hombre puede apreciarla tan solo muy poco. Para muchos, la historia de la condescendencia, de la humillación y el sacrificio de nuestro Señor tristemente no despierta interés ni conmueve muchas almas. No afecta la vida de la historia de la muerte de los mártires de Jesús. Tristemente no miran esos tipos de sufrimientos y por todo lo que tuvieron que pasar estas personas y el mismo Cristo Jesús. Recordemos que muchos sufrieron la muerte por torturas lentas, otros murieron crucificados. ¿Y en qué difiere de estas muertes la del amado Hijo de Dios con la de ellos? Es verdad que murió en la cruz en forma cruel. Sin embargo, otros por amor a él han sufrido iguales torturas corporales. ¿Por qué fue entonces más espantoso el sufrimiento de Cristo que el de otras personas que entregaron su vida por amor a él? Si los sufrimientos de Cristo consistieron solamente en dolor físico, entonces su muerte no fue más dolorosa que la de muchos mártires. Pero el dolor corporal fue tan solo una pequeña parte de la agonía que sufrió nuestro amado Jesús. Los pecados del mundo pesaban sobre él, así como la sensación de la ira de su padre. Mientras él sufría esa penalidad de la ley transgredida, fue entonces esto lo que lo abrumó completamente su alma. Y fue entonces el hecho de que el Padre ocultara su rostro lo que dio ese sufrimiento a Cristo Jesús al sentirse abandonado. Eso le infundía completamente desesperación. Por lo tanto, Cristo, que sufría en el Calvario, comprendió y sintió plena y hondamente la separación que el pecado produce entre Dios y el hombre. Él fue oprimido por las potestades de las tinieblas y tristemente se sintió que se había, que se había quedado completamente solo. Él luchó contra el poder de Satanás. Satanás decía que tenía el control de Cristo, que era superior en fuerza a Cristo Jesús, que el Padre había negado a su Hijo y que entonces ya no gozaba del favor del Padre, sino de él mismo. ¿Por qué entonces necesitaba morir? Si el mismo Padre lo había abandonado, Satanás le podía decir a Cristo Jesús. Dios podía salvarlo de la muerte. Pero Cristo no se dio en el menor grado al enemigo que lo torturaba, ni aún en su más acerba angustia. Y rodeaban al Hijo de Dios legiones de ángeles malos, mientras que a los santos ángeles no se les permitía que rompiesen las filas y que ayudaran a Cristo Jesús. Por lo tanto, Satanás y sus ángeles tuvieron campo para tentarle y para vilipendiarle. A los ángeles celestiales no se les permitió ayudar al angustiado Hijo de Dios. Fue entonces en aquel terrible momento, en aquella hora de tinieblas, en que el rostro del Padre se ocultó, mientras le rodeaban las legiones de los malos ángeles y los pecados del mundo estaban sobre él.
Cuando sus labios profirieron las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue porque sintió la total soledad. En esto consiste que el sacrificio y la muerte de Cristo sea más grande y más terrible y más agónica que la de muchos mártires que también murieron corporalmente. Por lo tanto, debemos valorarlo, debemos estimarlo, debemos tener en gran estima el sacrificio que Dios hizo por nosotros, Cristo Jesús, al dar su vida por nosotros. Respondámosle de igual forma y entreguemos nuestra vida en completa consagración al Señor. Que Dios te bendiga.